De lo que vamos a hablar hoy es pues de otro tipo de funciones. Las que se han estado trabajando últimamente son funciones que van de un intervalo contenido en R a Rn, que estas como las visualizamos es como que la imagen de la función que va de este intervalo contenido en R hacia Rn. La imagen de la función pues describe cierto movimiento de un punto. Si piensas que la t, que es la variable del dominio, como normalmente la ponemos, es el tiempo. Entonces, esa es la interpretación que hemos estado dando como para tener una idea de cómo se va recorriendo una curva en el espacio Rn. Entonces, bueno, con respecto a este tipo de funciones, que es de lo que se va a tratar nuestro tercer examen parcial, pues en las siguientes semanas se van a estar haciendo algunos ejercicios y otras cosas relacionadas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer pues es cambiar un poco el tipo de funciones. Ahora las que vamos a estudiar son funciones que van de un subconjunto de Rn hacia R. Entonces, para estas funciones pues también vamos a intentar dar una definición de derivada, interpretar su significado y ver pues qué propiedades de la derivada de funciones de los reales en los reales se pueden extender aquí. A diferencia de las otras funciones que iban de R a Rn, aquí, por ejemplo, cuando el dominio es R2, sí me voy a interesar en la gráfica de la función. En las otras funciones siempre nos fijábamos más bien en la imagen, no propiamente en la gráfica. Y en cambio acá la gráfica sí nos va a dar bastantes propiedades de la función f. Por ejemplo, este caso especial de cuando el dominio está contenido en R2, pues el dominio tú lo visualizas aquí abajo en el plano X, Y. Y entonces para cada punto del dominio, el punto sobre la gráfica, bueno, aquí que estás en R3, tendría las coordenadas X, y f de X, Y. Entonces la altura de este punto pues te dice cuál es la imagen del punto X0. Y entonces, por ejemplo, pues gráficamente identificar un valor máximo de la función pues es simplemente ver qué punto está a altura mayor, lo mismo para mínimo. Y de igual manera pues puedes dar alguna interpretación de la concavidad. O sea, por ejemplo, si tienes que la gráfica tiene esta forma, pues parece que esto abre hacia arriba, o sea que la concavidad es también hacia arriba con respecto al eje Z. Entonces, bueno, todo eso también va a aparecer con la derivada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, notar que la derivada como tal no la puedo definir igual que en las funciones de R en R, porque para las funciones de reales en reales, bueno, tú tienes un límite, ¿no? Digamos, de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Entonces, si este límite existe para algún valor x,
Dices que la función es derivable en x y que esto es f' de x. Entonces, aquí lo que estás haciendo es una división entre dos números reales. Algo similar pasaba con las funciones. Bueno, ya definimos que es la derivada para funciones de R en Rn, que con la interpretación que dimos, con la definición, lo que sucedía es que para obtener la derivada de una función de ese tipo, pues había que derivar coordenada a coordenada, que básicamente pues eran límites de este tipo. Aquí lo que está sucediendo, pues si yo quiero definir la derivada en un punto x0, me interesaría, pues entonces estar cerca de x0 en el sentido de, bueno, quiero comparar la imagen de un punto. Aquí no le puedo poner x0 más h porque el x0 pues es un elemento de Rn. Entonces más bien como que tendría que, vamos a ponerle por lo pronto, sumarle cierto vector. Entonces comparar esto con f de x0, o sea, para un punto cercano, que este sería, digamos, el x0 más el vector h, pues me fijo en la imagen y comparo pues esta imagen de x0 más h con f de x0. Entonces estos los puedo restar como números reales, ¿no?, para este tipo de funciones. Entonces aquí arriba tengo un número real y entonces en la parte de abajo también tendría que dividir pues entre un número real. Entonces, bueno, podría fijarme como en la distancia que hay de este punto a este. Sería una forma de intentar definir la derivada. Pero bueno, antes de intentar definir esta derivada como un límite de un cociente, como en el caso de funciones de los reales en los reales, lo que voy a hacer es fijarme en cómo se va aproximando un punto a x0, pero sobre una recta. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, pues una recta que sea paralela al eje X. ¿Por qué voy a hacer eso primero? Pues porque es lo que más se parece a lo que ya conocemos de funciones de los reales en los reales. ¿En qué sentido? Pues si yo me voy aproximando a x0 sobre esta recta, de un lado o del otro, aquí nada más como que tendría un parámetro, o sea, un número real que me define pues qué tan cerca estoy de x0. Y cuando me fijo en las imágenes, pues ya no me estoy fijando como en toda la gráfica de la función, sino como en la intersección de este plano, o sea, el plano que pasa justo aquí por la recta y que es perpendicular al plano XY, con la gráfica de la función, que esa intersección pues me va a quedar como cierta curva por ahí. O sea, por ejemplo, si yo tengo que la gráfica de la función es algo así, es como si hiciera un corte aquí en la gráfica, y entonces en lugar de fijarme para un punto x0 en cómo se va comportando, cómo me voy acercando a este punto por distintas direcciones, por ahora solamente me va a interesar pues acercarme en una sola dirección. Entonces a eso es a lo que vamos a llamar derivada direccional. Entonces digamos que
por este punto x0 pues pasa una infinidad de rectas, y entonces para cada recta que yo tenga aquí, puedo fijarme en el plano que pasa justo por esa recta y que es perpendicular otra vez al plano XY. Y entonces con eso lo que voy a obtener cuando interseco con la gráfica de la función es solamente una curva. El caso pues, más sencillo sería, por ejemplo, si tú estás en el origen. O sea, el origen es tu punto x0. Y entonces aquí, por ejemplo, dices, pues me voy a fijar en cuál es el comportamiento de la función cuando yo me muevo a través del eje X. Y entonces, si yo nada más me muevo a través del eje X, la imagen de la función, pues como les decía, va a ser una curva por aquí. Aquí estaría el f de x0. Y entonces, la derivada que voy a definir en esta dirección se parece a la derivada en funciones de R en el sentido de que pues me va a dar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, pero nada más en esta dirección. Entonces, vamos a definirlo primero. O sea, profe. Sí. Hola. Si entendí bien, o sea, primero trazamos la recta esa en el x0, ¿no? Ajá, que pasa por el punto X. Ajá, que pasa por el punto x0, luego proyectamos el plano perpendicular a ese, y ese Ajá. plano va a intersectar a la función en una curvita esa, ¿no? La azulita esa. Ajá. Y eso es lo que queremos, es justamente esa azulita para aplicar como que las derivadas que conocemos en R, ¿no? Sí. Ok, ok, Sí, ok, así, ok. exactamente. Entonces, bueno, para este tipo de funciones, U va a representar un conjunto abierto y conexo. O sea, las funciones que voy a estudiar de este tipo, que van de Rn a R, en principio siempre las voy a querer en un dominio que sea abierto y conexo. Después vamos a ver por qué me ayuda que este conjunto tenga esas dos propiedades. La primera de que sea abierto, pues es que si tú tomas un punto x0 en U, pues sí tiene sentido calcular límites cuando otro punto se aproxima a x0, que de hecho este punto va a ser interior, ¿no? por ser abierto. Y entonces yo me puedo aproximar a x0 en la dirección que yo quiera. Si el conjunto no fuera abierto, pues tú podrías tomar un punto x0, digamos, aquí en la frontera, y entonces ya no tendría sentido, por ejemplo, pues aproximarte aquí por debajo o por la derecha, si este conjunto, digamos, está en R2. Entonces, esa es una primera ventaja de que al ser abierto para cualquier punto, pues sí me puedo acercar por la dirección que yo quiera. Entonces, U denotará un conjunto abierto y conexo. A menos que se indique otra cosa. Entonces, en general, pues voy a estar escribiendo f que va de U contenido en Rn hacia R. Entonces, U ya tenemos estas dos propiedades. Entonces, vamos a poner una primera definición. Tengo f, una función que va de U contenido en Rn hacia R. x0, un punto en el dominio de la función, o sea, en U.
Y ahora para esto de las rectas en las cuales me voy a mover, pues lo que vamos a poner es un vector de dirección. O sea, a partir del punto x0, yo selecciono la dirección en la que me muevo y voy a calcular la derivada en esa dirección, o sea, en esa recta, digamos. Y entonces, este vector, pues es cualquiera de Rn y bueno, vamos a pedir que tenga norma igual a 1 por algo similar a lo que sucedía con las parametrizaciones con longitud de arco. O sea que no quiero, bueno, quiero que este vector solamente me indique la dirección en la que me voy a mover y pues que no influya su tamaño con respecto a esta derivada. Entonces más adelante vamos a ver pues qué pasa si no tomo el vector unitario, o sea, cómo modifica a la definición que vamos a escribir de derivada direccional. Entonces aquí vamos a decir que f es derivable en x0 en dirección del vector u. Sí, bueno, el límite que tengo que ver si existe o no, pues en lugar de f de x más h, lo que puedo poner es f de el punto x0, y entonces como me voy a mover en esta dirección, en la dirección de u, vamos a escribir más hu. Entonces, este vector está sobre la recta generada por el vector u, que pasa por x0, menos f de x0. Entonces, esto dividido entre h. Entonces, si este límite existe, voy a decir que la función es derivable en x0 en dirección de u. Y bueno, en caso de que exista, a este límite le vamos a llamar derivada direccional. De f en x0 dirección de u. Y como lo vamos a denotar, va a ser d subíndice el vector u de f en x0. Entonces esto, bueno, es el límite que ya habíamos escrito. Cuando h tiende a 0 de f de x0 más hu menos f de x0 y todo dividido entre h. Entonces lo primero que podemos notar pues es que como f va a los reales, pues esto ya es una división de números reales, o sea, como los límites que teníamos en funciones de R en R. Y entonces aquí en este dibujo, digamos que tú tienes el punto x0,
Y entonces para cada vector unitario, el vector unitario te da la dirección en la que vas a calcular esta derivada. Y entonces este x0 más hu, decía, pues es la parametrización justo de la recta que pasa aquí por el punto x0, va en dirección de u. Y entonces, conforme vas moviendo este punto, lo que generas aquí arriba, pues son imágenes de puntos que están sobre esta recta que van a describir si la función es derivable, pues cierta curva. Y entonces este límite que se parece al de acá, que es como si tu función de R a R estuviera, que este fuera el eje X, y esta es pues, la Y, digamos. Entonces este límite lo que va a describir pues es la pendiente nuevamente de la recta tangente. Entonces vamos a poner un ejemplo. F lo voy a tomar de R2 en R. Entonces f de x, y es x cuadrada menos y cuadrada. Y entonces voy a intentar calcular la derivada direccional pues para cualquier x0 y cualquier u. Y ya después pues ver en ciertos puntos cómo es esta derivada. Entonces tomo, digamos, x0 igual en R2. Estos vamos a ponerlos como x, y. Bueno, igual y aquí no sería necesario ponerle el x0, pero este es un punto del dominio. U es u1, u2. Y entonces pido que este vector tenga norma 1. Entonces vamos a hacer este cálculo. O sea, tendría que es el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí pongo f de punto x, y más h veces u menos f de xy entre h. Entonces aquí, bueno, me va a quedar h más, perdón, x más h u1 en la primera entrada. Coma y más h u2. Y entonces ya, bueno, cuando sustituyo, cuando evalúo en la función, pues esto es x cuadrada menos y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, que ya al desarrollar y cancelar los términos que se puedan, pues estos cuadrados ya desaparecerían y lo que nos va a quedar es 2xhu1 más h cuadrado u1 cuadrado, que todos estos ya son números reales, menos 2yhu2
menos h cuadrada u2 cuadrado, todo sobre h. Y entonces, bueno, aquí las h cuadrada pues, se van a eliminar cuando tome el límite. O sea, únicamente me va a quedar 2x1 menos 2y2. Entonces, esta es la derivada direccional que me va a quedar para esta función x cuadrada menos y cuadrada. Aquí, pues podemos notar que esta derivada la puedo escribir como un producto punto de 2x menos 2y punto el vector u. Entonces, pues más adelante vamos a ver que esto siempre lo puedo hacer. O sea que la derivada direccional la puedo calcular multiplicando pues, cierto vector por el vector u, que es el unitario que me da la dirección. Nada más que para eso, pues nos falta decir cuándo una función es derivable, ya no en una dirección, sino en general, bueno, derivable globalmente. Pero entonces, esta es la derivada direccional que me queda para cualquier punto xy en dirección de un vector u. Entonces, ¿esto cómo lo interpreto? Vamos a ver, por ejemplo, con algunos puntos, cuál es esta derivada direccional. Entonces, si por ejemplo tomo el vector u como 1,0, pues lo que tendría es que la derivada direccional en dirección de u se va a convertir en 2x únicamente. De igual forma, si pongo u como 0,1, pues al sustituir la u, me va a quedar menos 2y. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver cómo es la gráfica de esta función x cuadrada menos y cuadrada. Entonces aquí tengo la gráfica de esta función, que bueno, dependiendo de paralela a qué eje la veas, esta de acá, si hacemos, bueno, si estamos sobre el eje x, es decir, que y sea igual a 0, lo que nos queda es z igual a x cuadrada, que es esta parábola que se ve. Entonces aquí el rojo es el eje x. Si veo lo que pasa ahí sobre el eje y, pues en ese caso x sería 0 y me queda z igual a menos y cuadrada, que es esta parábola hacia abajo. Y bueno, ya en otras direcciones, así es como se visualiza la gráfica de esta función. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, si yo tomo la derivada direccional para cualquier punto en dirección del vector 1,0, el vector 1,0 pues estaría es paralelo al eje x, aquí sobre el plano XY. Y entonces,
para cualquier punto que yo tome sobre la gráfica, me dice la derivada direccional es 2x. ¿Por qué razón? Pues porque no solamente aquí sobre el eje X esto se ve como una parábola, sino para cualquier, vamos a poner y igual a 3. Esto pues es un plano, está por acá. Entonces, la intersección de este plano con la gráfica nuevamente me da una parábola, que es la que se alcanza a ver como un poco más grande que la que está al fondo. Y entonces esta parábola, pues también, si yo calculo derivadas en puntos que estén sobre la parábola, esas son de la forma 2x. De igual forma, si yo en lugar de esta pongo x igual a cualquier número real, bueno, aquí ahora me va a dar un plano paralelo al eje X, que está por aquí. La intersección, pues nuevamente es una parábola, pero esta parábola pues abre hacia abajo, igual que la que teníamos de z igual a menos y cuadrada. Y entonces la derivada direccional me está diciendo cómo se va comportando, digamos, esta curva, o sea, la intersección de la gráfica completa con un plano. Y bueno, sobre lo que preguntan de que si es necesario normalizar el vector, pues este límite tú lo puedes calcular aunque el vector no tenga norma 1. O sea, digamos que la derivada direccional también la puedes calcular para cualquier vector u que sea pues distinto del vector 0. Si es el vector 0, aquí ya no tendría mucho sentido porque sería 0 entre h y entonces el límite siempre es 0. O sea, también lo puedes calcular, pero siempre va a ser 0. Lo que les comentaba es que más adelante vamos a decir por qué me interesa las derivadas direccionales solamente con los vectores unitarios. Que tiene que ver, les decía, con que si el vector no es unitario, pues ya no es como el mismo comportamiento de este parámetro con respecto al que estoy dividiendo. O sea, cuando yo estoy aquí en el punto x0 y le sumo hu, si el vector es unitario, por ejemplo, cuando h vale 1, pues aquí estaría en justo distancia 1. Pues aquí está x0, digamos, más una vez u. Y entonces cuando yo me fijo aquí en el plano que les comentaba, sí es el mismo comportamiento que tengo con respecto a las funciones de R en R, en el sentido de que aquí abajo tengo distancia 1, o sea, distancia h, digamos, y esa es la que estoy poniendo aquí abajo. Entonces es tal cual la división, bueno, la resta de las imágenes, que son las alturas, entre esta distancia. O sea, sigue siendo como calcular la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, y cuando yo tomo el límite, pues lo que voy a encontrar es la tangente. Eso es si el vector es unitario. Pero si el vector no fuera unitario, por ejemplo, si tú dices, tomo un vector cuya norma es 2, ya no le puedo dar la misma interpretación, porque lo que sucedería es que si yo tomo nuevamente, por ejemplo, h igual a 1, este es el punto x0, por aquí estaría x0 más hu. Entonces nuevamente, bueno, cuando tomo la intersección, ahí me queda 2 puntos y me puedo fijar en la recta que pasa por estos dos. Pero si el vector no es unitario, aquí ya no estaría calculando la pendiente tal cual de la secante, ¿no? Porque
Pues en esta parte sí tengo la diferencia entre las imágenes. Pero aquí abajo no estoy dividiendo entre h, porque h, bueno, para este ejemplo estaba diciendo que h es 1, y entonces estaría dividiendo entre 2. Mientras que aquí arriba la h nada más es 1. Entonces ya no es tal cual la secante, entonces cuando yo calculo la derivada, pues no me va a quedar la recta tangente. O sea, la división que tendría que hacer para que sí me quede la secante es así. Esto entre 2. Pero en realidad en este límite, como h vale 1, no estaría dividiendo entre 2, sino entre 1. O sea, lo que va a pasar es que va a haber una constante que es justo la norma del vector, que va a influir en esta derivada con respecto a mi idea de recta tangente. ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a poner algunas propiedades que cumple esta derivada direccional y que me van a servir para ya hacer cálculos de manera más sencilla, que no sean pues directamente con el límite. Entonces, igual que con las otras derivadas que han aparecido en este curso, bueno, preguntan aquí que si entonces, si es necesario que sea vector unitario, o sea, para que coincida con lo que yo quiero, que es extender la idea de las rectas tangentes y la interpretación que ya tengo para derivada de funciones de R en R, sí. Entonces, bueno, igual lo que acabamos de decir lo podemos poner ahí con el caso un poco más general. Entonces vamos a ponerlo como una observación. Digamos, si tienes un vector cuya norma es distinta de 1, vamos a ponerlo igual a R. Así se puede calcular el límite que estamos definiendo, bueno, que ya no está aquí, pero es límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces u. En algunos casos, ¿no? O sea, ya depende de la función, porque la derivada direccional también pues, a veces existe, a veces no. Pero lo que sucede aquí, decía, es que si yo me fijo en el comportamiento de la función a través de esta recta, la generada por u, pues lo que tengo es que aquí está el punto x0, aquí está el x0 más hu,
los dos puntos que son, vamos a poner aquí, x0, f de x0. X0 más h veces u, f de todo esto. Y entonces cuando yo quiero calcular la pendiente de esta recta, vamos a ponerle un poco más para acá. Este lado de aquí es el que tiene norma, pues la distancia de estos dos puntos. Bueno, esa es su longitud. Que para mi dibujo, bueno, f de x0 más h veces u sería mayor. Pero estamos restando esto. Y en cambio aquí abajo, bueno, tienes la resta de estos dos, te queda h veces u. Y si te fijas en la norma de esto, pues sería el valor absoluto de la h por la norma de u. Que la norma de u es r. Entonces, si quieres calcular la pendiente de esta recta, la que pasa por estos dos puntos, la pendiente, como nos quedaría, es, bueno, arriba sí tengo esta diferencia tal cual, pero en la parte de abajo tengo la h multiplicada por un número r, que es distinto de 1. Entonces al lado vamos a poner aquí el cociente. Esto ya no coincidiría con el límite que está aquí. Entonces aquí la pendiente de esta recta no es precisamente esta división. Y entonces cuando yo calculo el límite, no voy a obtener la recta tangente. Porque este factor R influye en el lado de aquí abajo. Entonces, bueno, lo único que pasaría es que obtendría casi el resultado, salvo la constante R. Entonces, después lo que vamos a ver, pues es que si el vector no es unitario, para obtener la derivada direccional, pues puedo justamente como, bueno, hacer los cálculos de esta derivada y simplemente dividir entre la norma. Entonces eso pues lo vamos a hacer más adelante cuando ya tengamos más propiedades de esta derivada direccional. Porque por ahora, bueno, si lo intentamos, lo podemos hacer así, pero pues el detalle es que habría que estar escribiendo mucho con límites. Entonces mejor vamos a probar varias cosas con esta derivada para vectores unitarios y después ya vamos a extenderlo a cuando el vector no es unitario, que como les decía, pues sería como hacer el mismo cálculo, pero nada más multiplicar por algo que cancele a esta norma. O sea, dividir entre la norma del vector. Pero eso pues lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora sí vamos a poner el teorema que nos da las primeras propiedades de esta derivada direccional.
Entonces vamos a tomar dos funciones que tienen dominio U contenido en Rn en R. Nuevamente, x0, un punto de dominio U. Y U, un vector unitario en Rn, tal que norma de U es 1. Entonces, si la derivada direccional de f en x0 y de g en x0 existe, entonces pues también van a existir las derivadas direccionales de suma, producto por escalar, que estas, bueno, son operaciones de números reales, que ya estas funciones van a dar a R. Entonces la derivada direccional de U en f más g, de f más g en dirección de U, pues es la suma de las dos derivadas direccionales. Ay, aquí no sé por qué le puse subíndice g, pero es de U g de x0. También puedo multiplicar por un escalar, decía. Lambda f en x0, pues sería lambda por la derivada direccional de f. Pues esto para toda lambda número real. Tengo la derivada del producto. Que pues también se va a derivar como los productos en R. O sea, esto va a ser f de x0 por la derivada direccional de g en x0 más la derivada direccional de f por la función g evaluada en x0. Y el cociente, bueno, para el cociente también pues tenemos que pedir que g de x0 sea distinta de 0, que vamos a tener la misma regla del cociente, pero además voy a agregar una propiedad, bueno, una hipótesis adicional, que es que g sea continua en x0. Normalmente, bueno, las funciones derivables son continuas, bueno, es lo que se ha probado hasta ahora con todas las definiciones que tenemos de derivabilidad. El detalle aquí es que estoy definiendo la derivada en una sola dirección. O sea, para el punto x0, solo sé que sobre cierta recta, que es la que va en dirección de U, existe un límite, que es el que llamé derivada direccional, pero no sé qué pase en los demás puntos alrededor de x0. Entonces ahorita vamos a poner un resultado que tiene que ver con continuidad, pero nada más sobre esta misma recta, o sea, en la dirección de U. Y entonces para este resultado, pues voy a pedir que la función g sí sea continua en x0, o sea, en cualquier dirección.
Y la otra propiedad que decía es que g de x0 sea distinta de 0. Entonces, puedo calcular la derivada direccional de f entre g. Y esto, les decía, es como la regla del cociente para funciones de R en R. Entonces, g de x0 por la derivada direccional de f menos f de x0 por la derivada direccional de g y todo entre g de x0 al cuadrado. Entonces, antes de mencionar lo que les decía sobre la continuidad, pero solamente sobre una recta, la razón por la que pido que la función g sea continua en el punto x0, pues es porque en su guía que tenía que ver con continuidad, pues uno de los ejercicios te decía una propiedad similar a la que ocurre en los reales, que si g es continua en x0 y g de x0 es distinta de 0, pues lo que puedo garantizar es que hay un abierto que tiene x0 o una bola alrededor de x0 donde la función sigue siendo diferente de 0. Y eso quiere decir que pues hay un abierto completo donde esta función sí va a estar bien definida. Entonces, esa es la única razón por la que pedimos la continuidad. Porque decía, mis funciones salen de U, que es un conjunto abierto y conexo. Entonces, quiero que esta función también tenga pues algún dominio que sea abierto y conexo, que pues en este caso sería una bola alrededor del punto x0. Entonces, si g de x0 es distinta de 0 y g es continua en el punto x0, entonces existe un radio positivo, r mayor que 0, tal que g de x va a ser distinta de 0 para toda x en la bola de radio r alrededor de x0. Y eso va a implicar que f entre g sí esté definido para toda x en la misma bola. Entonces, de este teorema, pues las demostraciones se hacen como en el resultado para derivadas de R en R, pero pues vamos a hacer alguno de los 4 incisos para verificar que efectivamente es la misma demostración y sobre todo acordarnos de cómo se hacía. Entonces, lo que necesito para poder probar este teorema vamos a ponerlo como lema, que es un ejercicio.
con las mismas hipótesis, si esta derivada direccional existe, entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces u tiene que ser igual a f de x0. Que pues es la misma prueba de continuidad de siempre a partir de la derivada, ¿no? De multiplicar por este elemento. Entonces no tengo continuidad bueno, con esta hipótesis de que la derivada direccional existe, porque la única información que tengo es en una dirección, en la dirección de u. Entonces no hay continuidad, no sé si hay continuidad en x0 si me acerco por cualquier dirección, pero sí en la dirección de u. Entonces, este resultado pues se va a ocupar para la demostración del teorema. Bueno, no sé qué inciso sea bueno demostrar. Tal vez 3 o 4. O ninguno. Bueno, escribieron que 4. Entonces vamos a hacer la demostración del inciso 4. A ver si sale. Entonces voy a poner pues la definición de esta derivada direccional. Entonces derivada direccional de f entre g en el punto x0 sería el límite cuando h tiende a 0. Y entonces es f entre g, que una vez vamos a ponerlo así, evaluado en x0 más h veces u. Menos f entre g evaluado en x0. Todo dividido entre h. Entonces este es el límite que quiero ver que existe y que es igual a todo ese cociente. Entonces aquí pues puedo hacer primero la operación. Normalmente en un curso de cálculo 1 pues lo que haces es probar la regla del producto, la derivada de 1 entre f o 1 entre g, y ya combinar ese resultado con la regla del producto para sacar este cociente, pero pues nosotros lo vamos a hacer así directo, si es que sale. Entonces aquí puedo hacer la resta. Entonces me quedaría f de x0 más h veces u por g de x0 menos f de x0 por g de x0 más h veces u. Hay que recordar que todo esto ya son números reales. Entre este producto. Entonces g de x0 más h veces u por g de x0, todo dividido entre h. Y entonces ya para obtener estas derivadas direccionales, pues lo que tengo que hacer es, aquí me falta restar f de x0, multiplicado también por g de x0. Entonces lo que podemos hacer es, voy a poner a g de x0 primero.
Entonces aquí multiplica a lo que ya tenía, f de x0 más h veces u. Y para obtener la derivada direccional, decía, lo que me hace falta es aquí restar f de x0. Ahora, para la otra, tienes f de x0, pues te falta restar el g de x0. Y entonces, pues aquí notamos que lo que estoy agregando es menos f de x0 por g de x0, y acá se está sumando, entonces todo está bien hasta aquí con la igualdad. Y aquí la h, pues es la que quiero que divida la parte de arriba. Entonces, pues puedo poner esto dividido entre h menos esto dividido entre h, y en la parte de abajo escribir las g's. ¿Sí? O sea, cuando hago la multiplicación, pues estos dos van a quedar. En el denominador tengo h con estos dos términos, entonces los puedo invertir, poner h aquí y el producto de las g's abajo, y entonces la h, pues separarla, ¿no? Que divida a esta parte y a esta. Y entonces ya con esto, pues el límite del denominador sí existe por esta propiedad. O sea, como la derivada direccional de g existe, entonces, pues de hecho el límite de g de x0 más hu va a ser g de x0, que es distinto de 0. Entonces de aquí lo que tendría es que esto ya se pueden separar todos los límites. Entonces es g de x0 por este límite que es justo la derivada direccional de f en x0 en dirección de u, menos, pues aquí es el límite de, bueno, esta es una constante también, f de x0. Esta parte pues ya se convirtió en la derivada direccional de g. Y en la parte de abajo decía, pues me queda ya g de x0 al cuadrado. Entonces lo que estoy usando para esto es que el límite cuando h tiende a 0 de g de x0 más h veces u, si es g de x0, porque la derivada direccional existe. Y entonces, pues, el producto ya también sabemos que cuando pones la definición con el límite, pues hay que sumar y restar algo para que ya te salgan estos dos. Y bueno, 1 y 2, que era lo de la suma y producto por escalar, pues es muy simple. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esta demostración del punto 4? Entonces los otros igual se dejan como ejercicio, que aquí nos quedamos.
Y lo que vamos a intentar probar a continuación es una pequeña regla de la cadena, así como la que teníamos para las otras funciones de un intervalo contenido en R a Rn. En este caso, para la nueva regla de la cadena que vamos a poner, pues ahora tienes la función la función f que va de u, aquí vamos a poner el contenido en Rn, en R, y entonces, bueno, ya tenemos ahora sí funciones que van de R a Rn, solo que si pongo aquí una función de este tipo, pues la composición ya me va a quedar de Rn en Rn, y ahí todavía no he trabajado derivada. Entonces, bueno, tengo dos opciones. Fijarme en una función de aquí, de un intervalo contenido en R, que vaya a dar a Rn y esté contenida en U. Entonces, tomar esta composición, o de este lado, pues por ahora con las únicas que podría componer son con funciones de los reales en los reales. Entonces, la composición en la que nos vamos a fijar por ahora, para esta regla de la cadena que vamos a escribir, es esta. Entonces, tomo un punto x0 aquí en U. Este punto x0 pues va a dar a f de x0. Y entonces, para el punto x0, lo que puedo poner como hipótesis, pues es que exista la derivada direccional. Y para la función g, pues como es de los reales en los reales, que bueno, aquí la puedo poner en algún intervalo, sería pues que g sea derivable en el punto f de x0. O sea que esta derivada sí existe. Y entonces con eso pues ya me podría fijar en la composición. Y entonces para esta composición de f con g, es una función que va nuevamente de u hacia r. Entonces las derivadas que tengo son las direccionales. Entonces la derivada direccional de esta función en el punto x0, pues lo que vamos a ver es que es como la misma regla de la cadena de siempre. ¿Cuál sería? Pues derivada de g evaluada en f de x0, derivada de g como función real, por la derivada de f, que esta ya sería ahora sí derivada direccional, en x0. Entonces esta pues es la regla de la cadena que vamos a intentar demostrar. Entonces el enunciado lo escribimos por aquí para tener espacio para la prueba. Entonces tengo una función f con el dominio u. Entonces esta f va de u contenido en Rn hacia R. Bueno, voy a pensar que f de u está contenido en cierto intervalo a, b.
Y entonces la G la voy a definir en este intervalo donde está contenida la imagen. Entonces tengo estas dos funciones y el punto x0 está en U. Y el vector U minúsculo, a ver si no se confunden las dos U's. Este está en Rn, tal que norma de U es igual a 1, el vector unitario. Y entonces mis hipótesis son que la derivada direccional de f en x0 en dirección de U existe y g es derivable en f de x0. Entonces, también existe la derivada direccional de f compuesta con g en x0. Y la manera en que se calcula, pues es como ya pusimos allá abajo. Entonces es g' de f de x0 multiplicada por la derivada direccional de f en el punto x0. Entonces, bueno, para intentar hacer esta demostración, pues se parece a la demostración de la regla de la cadena en funciones de reales en reales. Entonces vamos a fijarnos en cuál es el límite que tendría que calcular, ¿no? Bueno, que ver que existe y que es igual a esto. Pues el límite es de, vamos a ponerlo por acá, cuando h tiende a 0, de g de f del vector x0 más h veces u menos g de f de x0 entre h. Entonces, este es el límite que hay que calcular, que sería igual a la derivada direccional de la composición. Y entonces, en cálculo 1, lo que uno hace para llegar a esto de la regla de la cadena es, bueno, primero fijarte en que te hace falta que aparezca esta derivada direccional. Entonces, esa derivada direccional es f de, bueno, el límite de f de x0 más hu menos f de x0 entre h. Entonces, este cociente tiene que aparecer para que cuando tú tomes el límite, pues ya te dé la derivada direccional, que en el caso de cálculo 1, pues sería la derivada de la función f. Y entonces, como que lo que quieres hacer aquí es poner este número, o sea, esta resta, perdón, aquí multiplicando y aquí abajo, pues dividiendo. Arriba, pues dejas esta g de f de x0 más hu, es el x0 junto con el hu en el mismo paréntesis.
menos g de f de x0. Entonces, como que tú quieres agregar este término para que esta parte ya sea la derivada direccional de f y el de acá, pues ver que sí es la derivada de g. Más o menos como la idea para la prueba de la regla de la cadena en derivadas de R en R. Y entonces el problema que tienes, pues es que este término no necesariamente es diferente de 0, aunque h sea distinta de 0. Porque, por ejemplo, aquí la función podría ser constante en algún... Bueno, que esto sea exactamente f de x0, aunque no se trate del mismo punto. Y entonces, para solucionar esto, de que no sabes si es distinto de x de 0 o no, para poder hacer la división, lo que haces es definir una nueva función, que sea todo este cociente si el denominador es distinto de 0, y cuando el denominador es 0, la función la defines como g' de f de x0. Eso es lo que haces generalmente para demostrar la regla de la cadena en los reales, y es lo mismo que vamos a hacer ahorita. Entonces esta nada más es como la idea para la función que tengo que definir. Entonces vamos a definir una función phi que vaya de, pues también, un intervalo contenido en R en R. ¿Qué intervalo? Vamos a poner aquí ahorita el intervalo, a ver si este mismo A, B me sirve o no. Pero la función como la tengo que definir es phi de h, digamos. Es todo este cociente, decía, g de f de x0 más hu menos g de f de x0 entre f de x0 más h por u menos f de x0. Entonces la división completa si el denominador es distinto de 0. Y la vamos a definir como g' de f de x0 si el denominador es igual a 0. Entonces, para esta función, depende de h, quiero calcular el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí pues bastaría con definirla en un intervalo alrededor del 0, o sea, donde todo esto tenga sentido. Aquí, bueno, ¿qué es lo que necesito que tenga sentido? Bueno, la g de f de x0 y f de x0, pues esas son constantes. La parte importante, bueno, la que varía, o sea, la que depende de h, es esta parte. Entonces lo que necesito es que x0 más h veces u sí forme parte del dominio de la función u. Entonces, para eso utilizo que u es
creo que dije dominio de la función u, pero dominio de la función f, que es u, utilizo que u es abierto. Entonces, como estoy tomando un punto x0 en u, yo sé que existe una bola alrededor del punto x0 que está contenida en u. O sea, existe r mayor que 0, tal que bola de radio r con centro en x0 está contenida en u. Y entonces, si ya tengo esta bola, por aquí tienes el conjunto u que es abierto, el punto x0, una bola de radio r, pues entonces el x0 más h veces u sí va a estar contenida en esta misma bola siempre y cuando la h esté entre menos r y r, porque justo la distancia que me separo es el valor de h. Entonces, esto bastaría con definirlo en el intervalo menos r, r. Entonces vamos a anotar eso que acabo de decir. Si h lo tomo en este intervalo, menos r, r, entonces, si me fijo en la distancia que hay de x0 más hu al punto x0, pues esto no es otra cosa más que la norma de hu, eso es lo que estoy moviéndome. Pero como el vector u es unitario, pues aquí nada más me queda valor absoluto de h, y ese sería menor que r. O sea, lo que decía de que la distancia que me muevo es exactamente la h, bueno, en valor absoluto, y eso quiere decir que el punto x0 más h veces u sí está en la bola. O sea, está en el abierto u, y por lo tanto, pues, f sí tiene sentido calcularlo aquí. Bueno, ya que aclaré que sí puedo definir esta función en un intervalo allá alrededor del 0, ahora lo que queremos, pues vamos a anotar otra cosa. Es que el límite que quiero calcular, que es este de aquí arriba, no vamos a poner el límite, sino las funciones que están aquí. Entonces, esta composición menos g de f de x0 entre h, pues en lugar de verlo como estos dos cocientes multiplicados, pues es phi de h por f de x0 más h veces u menos f de x0 entre h, o sea, puedo cambiar el cociente que tenía ahí por la función phi. Entonces, esto para toda h en menos r, r con h distinta de 0. ¿Por qué razón sí se da esta igualdad? Pues nada más considera los dos casos de cómo definiste
phi. Si este número es distinto de 0, pues la phi de h es toda esta división. Entonces se cancelaría el denominador con este, o sea, sería la multiplicación que escribimos antes. Y si este número es igual a 0, pues como aparece tal cual del lado derecho, aquí te daría 0. Y del lado izquierdo también, porque significa que f de x0 más hu coincide con f de x0, o sea, estos dos son iguales, y entonces la resta aquí también te daría 0. Entonces, en ambos casos se da esta igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para calcular este límite, como yo ya sé que el segundo existe, pues mi demostración se reduce a probar que el límite de phi de h, cuando h tiende a 0, sí es g' de f de x0. Entonces, si pruebo ese límite, pues ya tendría la conclusión. Entonces, para demostrar la igualdad que quiero, que esto es igual a g' de f de x0 por derivada direccional de f de x0, basta mostrar que el límite cuando h tiende a 0 de la función phi es g' de f de x0. Y entonces, pues este límite lo voy a mostrar con epsilon y delta. Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0. Lo primero que sé es que la función g ya es derivable en f de x0. Entonces, esta función hay que recordar que va de R en R. Bueno, del intervalo a, b a los reales. Entonces, bueno, límite cuando h tiende a 0 de g de f de x0 más h menos g de f de x0 entre h. Bueno, todo este límite existe y es lo que llamamos g' de f de x0. Entonces, para esta epsilon, uso la definición de límite aquí, y lo que sé es que existe menos delta 1, tal que si h es mayor que 0 y menor que delta 1 en valor absoluto, entonces, bueno, implica que todo este número menos g' de f de x0 es menor que epsilon.
Esta parte ya aparece el g' de f de x0, que es el límite que quiero demostrar, con pues algo relacionado con phi. La otra cosa que vamos a poner aquí es la hipótesis de que la derivada direccional sí existe. Bueno, esa más bien ya la estamos ocupando para llegar a que cuando tomo el límite aquí sí me queda du. Pero la otra propiedad pues es el lema que dejamos como ejercicio. O sea, que como la derivada direccional de f existe, entonces hay continuidad en dirección de u. O sea, el límite, vamos a ponerle cuando h tiende a 0 de f de x0 más hu, yo sé que es f de x0. Entonces este es el lema. Acá arriba, bueno, vamos a cambiar de variable para que no sea h en las dos a la hora de combinarlas. Entonces aquí le voy a poner k. Si quieres, bueno, aquí arriba, pues da igual si le dejas h o k, significa lo mismo, pero igual le voy a poner k en todo. Entonces, que este límite exista, pues también le puedo aplicar la definición. Pero a través de este delta 1. Entonces, existe delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que h, valor absoluto, menor que delta, entonces la diferencia entre estos dos es menor que delta 1. Entonces tengo estas dos propiedades. La implicación con respecto a que g es derivable y la de aquí abajo, que es la continuidad, pero en dirección nada más de u. Y entonces si combino estas dos, ya voy a obtener el límite que quiero, porque bueno, ya tomé epsilon mayor que 0 aquí arriba, aquí está definido delta, y entonces para probarlo del límite, pues tomo h, digamos en menos r, r, tal que valor absoluto de h sea menor que delta. Y entonces ya sé por el punto 2 que pasa esto. Este es 2 y este es 1. Entonces, a partir de 2 ya sé que pasa esto. Lo que quiero ver es que phi de h menos g' de f de x0 es menor que epsilon. Bueno, el caso más simple es si f de x0 más hu menos f de x0 es 0, o sea, si se cumple esta condición, automáticamente más hu pues yo sé que phi de h es igual por definición a g' de f de x0. Y entonces cuando resto estos dos, pues me da 0, que eso es menor que epsilon.
Vamos a ponerlo por acá. Entonces, esto sería igual a 0. Y entonces ya me queda menor que epsilon. Y el otro caso que tengo que considerar, pues es si ese número es distinto de 0. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, si f de x0 más hu menos f de x0 es distinto de 0, entonces phi vale todo esto. Pero lo que yo haría, bueno, lo que vamos a hacer, pues es, como estoy suponiendo que h, su valor absoluto ya está entre 0 y delta, pues aplica esta condición. Y ahora, en este caso, estoy diciendo que todo este número es diferente de 0. Y entonces quiere decir que su valor absoluto es mayor que 0. O sea, ya tendría las dos desigualdades para usar la implicación de asterisco. Entonces lo que tendría es que 0 es menor que f de x0 más h veces u. Bueno, todo esto. Menor que delta 1. Entonces, esto es por el primer punto de aquí abajo. Y de ahí significa que puedo sustituir k igual a esto en el punto 2. Pero si sustituyo todo esto como k, pues en la parte de abajo me queda el denominador que está aquí. Y en la parte de arriba, pues como vas a sumar f de x0 más todo esto, se cancela el f de x0 y te queda justamente g de f de x0 más h veces u, que es lo que está aquí arriba. Entonces lo que me quedaría es justo este cociente cuando yo sustituyo la k. Entonces sería phi de h menos g' de f de x0. Entonces esto es por el primer punto, sustituyendo k igual a todo esto. Entonces en ambos casos pues llego a que phi de h menos g' de f de x0 si es menor que epsilon. Y entonces ya con eso puedo concluir que el límite cuando h tiende a 0 de phi de h si es g' de f de x0. Entonces con eso pues ya termina mi demostración, porque hay que recordar que todo empezó con observar esta igualdad. O si quieres, bueno, de aquí ya. Con esto sería suficiente para concluir, pero lo que hicimos fue que a partir de aquí puedes tomar límite y te quedaría límite de esto es justo, bueno, el límite que queríamos calcular es igual al límite de phi de h, que ese ya dijimos que es g' de f de x0, y esta es la derivada direccional. Entonces es más o menos como la prueba que seguramente hicieron en cálculo 1 para la regla de la cadena. ¿Tienen alguna pregunta de esta demostración? Pues está difícil, ¿no? Pues sí, tío, si revisas la que se hace en cálculo 1, pues ves que es exactamente la misma. O sea, si hiciste otra prueba, la misma que hayas hecho, se puede imitar aquí para esta. Ok, ok, ok. ¿Alguna otra
pregunta o comentario? También se podía Vamos. usar un ejercicio que viene en la guía, ¿no? Creo. ¿Qué ejercicio? Es que viene como una feed, casi todo igual, creo, pero creo que de la guía pasada. Sí, en la guía anterior, bueno, Sí, justo te da todas las mismas hipótesis y te pide probar que la función es Aunque continua. ya vi que la función feed tendría que ser de R. Ahí viene de Rn. Ajá, bueno, es un poco más general el ejercicio, pero sí, de hecho se usa pues para probar más reglas de la cadena. Y sí, bueno, el ejercicio, o sea, la idea de la demostración también es similar a esto. ¿Alguna otra cosa?